Iglesia de Dios Evangelio y Vida. Desde Quito, Ecuador. Te invitamos a recibir la palabra de Dios. La noche, el significado bíblico de la palabra noche varía de acuerdo al sentido espiritual o de acuerdo al sentido literal. Cuando hablamos de sentido literal de la noche, tiene que ver con el inicio del amanecer. Pero cuando se divide esto es cuando el Dios mismo en la creación establece una división y sustituye la palabra tiniebla por noche y la claridad por día. De allí en más se da origen a este tema de la noche, el cual da a entender de que generalmente la noche es el momento en donde muchas veces las cosas malas suceden. La oscuridad y la noche están relacionados con el mundo espiritual adverso al Señor. Una situación en cómo representarla es justamente cuando la relación con Dios de una persona comienza a quebrantarse. La persona, mientras más lejos esté del Señor, más oscuridad habrá en su vida. De allí el refrán que dice: el que busca la noche para andar caerá. Amén. Cada vez que nosotros dejamos que la luz de Dios se apague, algo sucede. La palabra del Señor nos muestra un texto bastante complejo en el Antiguo Testamento. En 1 Samuel capítulo 28, verso 3 en adelante, vemos una historia compleja, difícil de explicar incluso para muchos eruditos de la palabra. El texto bíblico, voy a leer la versión NBI, dice: ya Samuel había muerto. Todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. Amén. El hecho que mencionamos en esta mañana tiene que ver con el vacío espiritual que quedó en la vida de Saúl cuando Samuel murió. A pesar de que Samuel, el profeta, si nosotros podríamos hacer un recuento de la historia entre Samuel y Saúl, yo diría que Saúl no consideraba como uno de sus mejores amigos a Samuel, porque de hecho fue el profeta Samuel que muchas veces lo corrigió por sus errores. Y no lo corregía de manera suave, lo corregía de manera bastante enérgica. Sin embargo, vemos que hay un vacío espiritual cuando Samuel muere y Saúl queda solo. Hasta este momento, en favor de Saúl, podemos decir de que el rey Saúl obedeció a las leyes de la ley mosaica de expulsar de la nación cualquier tipo de práctica de artes ocultas. Dios ordenó en su palabra de que los encantadores, los adivinos, aquellos que afirmaban tener contactos con espíritus de muertos o aquellos que habían realmente, porque algunos eran embusteros, mentirosos, nunca habían tenido contacto con espíritus de muertos, pero otros sí. Pero todo este tipo de prácticas no tenían lugar dentro del pueblo de Dios. En Deuteronomio 18:13 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. El verso 14 dice: porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Por lo tanto, Saúl hizo esto en sus primeros días, cuando aún estaba bajo la influencia del liderazgo del profeta Samuel. Vemos que él echa de la nación a todos los adivinos, a todos los agoreros. El verso 4, 1 Samuel 28:4 dice: los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunén, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueños ni por el Urim,
Por si acaso el Urim, si es que alguien no sabe, eran unas especies de piedras preciosas que iban en el pectoral del sacerdote. Amén. Que cuando había que consultar los destinos de la nación, no se dice, la Biblia no dice cómo esas dos piedras daban una respuesta, pero se iba delante del sacerdote y se le pedía dirección de Dios y esas piedras manifestaban algo. No dice la Biblia cómo, pero sí entregaban una respuesta, algún tipo de señal. Bueno, acá dice que cuando Saúl vio este gran ejército se llenó de miedo y el texto bíblico está diciendo de que él va a buscar a Dios y el Señor no le responde. No le responde, dice el texto bíblico, ni en sueños, ni por el Urim, ni tampoco por los profetas. Dice, por eso Saúl les ordenó a sus oficiales, búsquenme a una adivina para que yo vaya a consultarla. Pues hay una en Endor, le respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a la mujer. Quiero que evoques a un espíritu, le pidió Saúl. Haz que se me aparezca el que yo te diga. ¿Acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl? Mire, la mujer acá, la bruja, la adivina, no reconoce que es Saúl. Saúl le está hablando y ella no le reconoce. Dice, ¿acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl? Respondió la mujer. Ha expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y a exponerme a la muerte? Tan cierto como el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar por esto. Mire, ya estaba jurando en vano este hombre, dijo Saúl. Verso 11 dice, ¿a quién desea usted que yo haga aparecer? Preguntó la mujer. Evócame a Samuel, respondió Saúl. Verso 12, al ver a Samuel, la mujer pegó un grito. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado? Le reclamó. No tienes nada que temer, dijo el rey. Dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. Mire, vayamos desglosando esta parte del texto bíblico, cada detalle es importante. Sunem está en el valle de Jezreel. El ejército filisteo avanza hasta ese lugar, el valle de Jezreel. Estamos hablando que la última ciudad cerca de ese valle está a 32 kilómetros, Afec, la ciudad filistea más al norte. ¿Qué nos dice esto? El hecho de que los filisteos hayan penetrado tan lejos de este lugar, estamos hablando de 32 kilómetros, nos muestra cómo los filisteos estaban dominando el territorio de Saúl y llegaron a un punto y una intención de provocar una presión sobre el ejército de Saúl, casi llevándolos o casi encerrándolos contra el Jordán. Por lo tanto, los filisteos tenían encerrado, acorralado al rey Saúl. Saúl estaba con sus hijos, Jonatán, que es bastante conocido en la Biblia, Abinadab, Malquisúa. 3 hijos estaban con él. El ejército de Israel estaba completamente rodeado y Saúl estaba completamente descorazonado, dice la Biblia, aturdido por esta situación. En algunas horas más tenían que enfrentarse a un gran ejército y no tenían la forma de poder vencer. Esa es la situación. Están metidos ahí. A la distancia, Saúl puede observar las tiendas de campaña de los filisteos. Quizás puede escuchar sus risas. Quizás puede ver sus fogatas. Quizás puede oír sus burlas. Quizás puede ver de que se le viene la noche. Porque viene un ejército mucho más grande para destruirlo. Y lo peor de todo es que Dios se ha alejado de él. Lo peor de todo es que él no tiene una respuesta de Dios. Es que eso es lo más terrible. Estar en una condición de dificultad y no escuchar la voz de Dios. Lo peor de todo para Saúl es que él se da cuenta de que como él, por su desobediencia, se alejó del Señor. El Señor se ha alejado de él. El primer punto de este mensaje es este. Si nosotros incurrimos en no querer escuchar a Dios, llega un momento en que Dios puede dejar de hablarnos. Esa es una pequeña enseñanza que surge de este texto. Cuando nos volvemos adversos a Dios,
no querer escuchar su voz, no querer responder a su llamado, no querer responder a su corrección, querer hacer caso omiso a su palabra. Llega un momento de tanta porfía en que Dios puede guardar silencio. Eso le está pasando a Saúl. Ya Dios no le habla de ninguna manera, ni por sueños, ni por profetas, ni por el Urim, ni el Turim, que era otra piedra que estaba por ahí en el pectoral de los sacerdotes. Mucho antes de la espiral descendente de Saúl, cuando Saúl caminaba en el Espíritu, porque ¿sabe qué? Lo tremendo de esto es que Saúl caminó en el Espíritu de Dios. Saúl fue impactado por el Espíritu de Dios. La Biblia nos cuenta cuando los amonitas comenzaron a amenazar a los habitantes de Jabes en Galaad, que Saúl estaba lleno de la presencia de Dios. Y dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 11 verso 6, Saúl al oír estas palabras, las amenazas de los amonitas, dice: el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. ¿Sabe lo que hizo? Le prometió a los de Jabes: no se preocupen, mañana nosotros vamos a salir por ustedes y vamos a enfrentar a estos amonitas. Y efectivamente al otro día Dios le da la victoria. Este hombre sabe lo que es la presencia de Dios. Saúl comenzó a perder su valor cuando el Espíritu de Dios se apartó de él. Y ahora, después de la muerte de Samuel, su valor, su fuerza había desaparecido por completo. En desesperación. En esa desesperación de ver de que en pocas horas tenía que enfrentarse a un ejército mucho más grande, comienza a buscar una bruja. Mire, él mismo había hecho sacar a los adivinos y a los agoreros de Israel, pero él mismo en su desesperación comienza a buscar una bruja. Sus soldados le dicen: hay una en Endor. Endor eran montañas. La mujer estaba metida dentro de una cueva. Ese lugar era una capilla para Satanás. Ese lugar era como una especie de adoración al diablo. Ese era el lugar donde vivía esta mujer, metida entre las montañas en Endor, en una cueva. Y esto es tremendo, porque Saúl había sido investido de la unción de Dios. Saúl conocía el Espíritu de Dios. El mayor profeta del Antiguo Testamento, Samuel, le había derramado el óleo santo sobre su vida. En 1 Samuel 10:1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Este era Samuel. La Biblia dice que este hombre fue tan afectado por esa unción que le da Samuel cuando derrama el aceite sobre él para declararlo rey de Israel. La unción de Dios fue tan fuerte sobre él de que este hombre comienza a profetizar lo que no había hecho nunca en su vida. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 10, verso 6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Saúl fue transformado. La Biblia dice en el verso 9, 1 Samuel 10:9: aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. El verso 11 dice: aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué ha sucedido con el hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Mire, la gente lo desconoció, porque cuando fue ungido con el aceite, no solamente su corazón fue cambiado, fue transformado, y este hombre comenzó a profetizar por el Espíritu de Dios. Pero este hombre se alejó de Dios. Este hombre porfió, desobedeció. Y cuando desobedeció de manera continua, la consecuencia fue que Dios dejó de hablarle. Entonces, en su desesperación, este hombre que había experimentado la misma presencia y gloria de Dios comienza a conectarse con el espíritu de las tinieblas para poder encontrar una respuesta a su duda. ¿Qué hacer ante la batalla que venía? Decide meterse en una cueva.
decide meterse en un santuario de Satanás para pedirle dirección al diablo, porque por causa de su desobediencia Dios había dejado de hablar. Esta historia nos enseña un principio muy simple. Cuando porfiamos contra Dios y llevamos nuestra desobediencia al máximo, Dios puede guardar silencio. Dios puede callarse. Pero en segundo lugar, déjeme decirle que nuestra rebelión no es un obstáculo para Dios. Nuestra porfía, nuestra rebelión no es un obstáculo para Dios, porque Él puede alcanzarme donde Él quiera. ¿Sabía eso usted? Dios me puede alcanzar, Dios te puede alcanzar donde sea. Por más que yo esté rebelde, no es un obstáculo. Él puede dejar de hablar, pero Él puede alcanzarte donde Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, porque Dios es soberano. Este texto ha sido motivo de controversia teológica en la historia de la iglesia. ¿Cómo es que aparece Samuel? Porque la bruja comienza a invocar un espíritu y aparece el profeta Samuel. Es una historia difícil de entender. Dios había prohibido a su pueblo, a los suyos, participar de cualquier práctica oculta. Cualquier práctica oculta de contacto con espíritus que están detrás de la idolatría, por si acaso. Cada vez que doblamos rodillas delante de una imagen, ahí hay un espíritu detrás de esa idolatría. Dios no tiene forma, mis hermanos. ¿Amén o no amén? Dios es espíritu. Amén. Y los que son del Señor son guiados por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? El Señor había prohibido todo este tipo de prácticas ocultas, idolatría, espíritus inmundos, espíritus de muertos, astrología, adivinación. Ahí cabe el huevo, el cuy, todo lo que usted sabe. Umbanda, todo eso. Todo lo que son religiones ocultas. Y siento una especial carga en esta mañana de decirle, cuidado con las películas que ve. Cuidado porque hay gente muy conectada a ver películas de terror siendo ya cristianos. Tenga cuidado. Detrás de las películas de terror hay un mundo espiritual. Si de repente uno viendo las noticias o de repente viendo algún tráiler en Facebook que de repente lo suben y uno con el Espíritu de Dios uno siente una opresión, siente algo que no está bien en esas películas. Tenga cuidado. Muchas veces no sabemos qué puerta estamos abriendo a nuestro corazón y qué puerta estamos abriendo a nuestras casas. Yo les contaba la otra vez que en un documental salía que algunos directores de películas de terror buscan a exorcistas, personas que han estado en labores de exorcismo para poder recabar información para hacer películas. Por eso usted de repente se va a encontrar que hay películas, que hay imágenes que son muy parecidas al mundo real cuando hay una liberación. Es por eso que tengamos cuidado. Todo esto es algo peligroso. Especialmente para alguien que conoce al Dios de la palabra, para alguien que conoce al Dios vivo, para alguien que ha experimentado la presencia de Dios, para alguien que ha experimentado el glorioso Espíritu Santo. Nosotros estamos en otra dimensión, estamos en otra categoría cuando ya conocemos a Dios. Y esto trae confusión, colapso. ¿Sabe qué? Eso le pasó a Saúl. Saúl entró en confusión. El mismo apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, en Gálatas capítulo 3, verso 1, dice, la fe o la observancia de la ley, dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado? Utiliza esa palabra en la versión NBI. ¿Quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Miren lo que le dice Pablo a los Gálatas, ¿quién los hechizó? La traducción de esto es ¿quién le puso el mal de ojo? ¿Sabía usted?
Eso significa hechizar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el mal de ojo. Mire, esto es alejarse de la cruz. Esto es alejarse de una vida santa. Comenzábamos el culto diciendo que tenemos que presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable. Eso lo leímos al inicio del culto, cuando habían 5. Porque como usted llegó tarde, no sabe lo que leímos al inicio. Gálatas 5:19 dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. Mire, idolatría, dice el verso 20. Brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, el profeta Samuel lo explicó de una manera mucho más clara. En 1 Samuel 15:23 dice: la rebeldía es tan grave como la adivinación. Vea eso. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Mire lo que compara acá. El mismo profeta Samuel dice que la rebeldía es tan grave como meterse en ocultismo. Y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, le dijo Saúl, Él te ha rechazado como rey. Esto es una rebelión a la autoridad. Lo que está experimentando Saúl es una rebelión. Existe una autoridad divina, una autoridad justa, que es la que viene de parte de Dios y su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hay una autoridad justa, divina, que viene de parte de Dios y su palabra. Pero hay otra autoridad, claro que sí. Hay una autoridad injusta que viene de parte de Satanás. Y vamos a ser ejercidos bajo esa autoridad. ¿Cuál? La que usted escoja. Porque ¿sabe qué? El mundo espiritual se mueve por concepto de autoridad. Y hay un concepto de autoridad justo que viene de parte de Dios y su palabra. Y hay un concepto de autoridad injusto que viene de parte del diablo. Y acá no es que yo estoy en el medio, no es que hay negro, hay blanco y hay gris, no. O eres de la luz o eres de las tinieblas. ¿Amén o no amén? Mire, vemos en esta historia que si resistes la voz de Dios, Dios puede dejar de hablarte. Y que si por causa de la rebelión que hay en nuestras vidas, nos alejamos de Dios y Dios deja de hablarnos, vemos también la misericordia de Dios, que eso no es un obstáculo para que Él pueda alcanzarnos. O sea, cuando estamos viviendo rebelión, no es un obstáculo para que Dios no nos alcance. Él puede tomar el control de cualquier circunstancia. Cuando una persona se está inyectando droga en sus venas, Dios puede hacerle ver algo. Y no digo que lo haga a través de la droga, no. Si Dios tiene un mensaje para esa persona, va a tratar de rescatarlo incluso en medio de su borrachera, en medio de su drogadicción, en medio de su pecado de adulterio, fornicación. De alguna manera Dios va a llegar a un sitio incómodo, un lugar no santo, un lugar imperfecto, porque Dios te ama tanto que quiere hacer llegar su voz a ti. Acá Dios se toma control de una sesión de espiritismo. Mire qué raro es esto. ¿Cómo así? ¿Cómo sabe usted, pastor, que fue Dios el que permitió eso? Primero que nada vemos que esta mujer pegó un grito, ¿no? Primero que nada vemos que esta mujer da un grito. Si esta mujer ha tenido contacto con espíritus inmundos, no tendría por qué asustarse. Pero quizás se asustó porque el espíritu que aparece viene de parte de Dios. ¿Cómo sabemos de que esto es algo en que Dios metió las manos? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque cada palabra que le entregó el espíritu de Samuel a Saúl se cumplió. Se cumplió. Mis amados hermanos, Saúl emprende un camino sin retorno al meterse en ese lugar. Vaya por favor conmigo, 1 Samuel 28:12. 1 Samuel 28:12 dice: al ver a Samuel, la mujer pegó un grito.
Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado?, le reclamó. No tiene nada que temer, dijo el rey. Dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró, rostro en tierra. Y mire lo que dice acá, verso 15. Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado. Hasta esto tiene sentido. ¿Cómo haciéndome subir? Claro, porque hasta antes de Cristo, los espíritus, las personas que morían en Dios, estaban en el seno de Abraham. Jesucristo mismo lo explicó. Es por eso que la Biblia dice que cuando Cristo descendió a las profundidades, llevó consigo cautiva la cautividad. ¿Qué es esto? Todos los que habían creído en el Señor, todos los de la fe, estaban esperando que Cristo apareciese como el Mesías. Cuando Cristo asciende nuevamente, saca a todos estos hermanos en la fe y los lleva a descansar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte para que me digas lo que debo hacer. Samuel le replicó, pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. O sea, Samuel le dice, yo te lo dije. Yo te dije lo que iba a suceder. Él te ha arrebatado de las manos el reino, se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas. Por eso Él te condena hoy. El Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. Al instante, Saúl se desplomó. Y es que estaba lleno de miedo por lo que Samuel le había dicho, además de que se moría de hambre, pues en toda la noche y en todo el día no había comido nada. Este profeta que aparece ahí es una voz de Dios. Como le digo, yo he escuchado testimonios de hombres metidos en drogas, completamente llenos de estupefacientes su cuerpo. Sin embargo, Dios les habla. Hace pocos días escuchaba el testimonio de una persona a la cual hemos estado orando porque él es un conocedor de la palabra y él ha estado en un mundo de drogas y alcohol por años y no ha podido romper esas cadenas. Gloria a Dios que en estos días ya lleva más de una semana limpio. Y es impresionante, mis amados hermanos, que cuando lo llevaron ya de manera grave al hospital, él completamente aturdido, ya completamente fuera, ya estaba para morir. Los médicos le dijeron, mire, si usted tomaba un día más, usted colapsaba porque su hígado está completamente hecho pedazos. ¿Y sabe qué? Dios le guardó la vida. Dios le guardó la vida. Mire, Dios puede, es que ese es el amor de Dios. El amor de Dios puede meterse en lugares en donde uno dijera, pero si este lugar no es ideal. No. Dios, para alcanzar a una persona y para entregar un mensaje, utiliza situaciones complejas. Vemos que esta mujer se asusta. Este espíritu venía de parte de Dios. Saúl recibe este veredicto. Acaba de escuchar su sentencia. Cae desplomado. Este está en medio de una cueva, en medio de un santuario del diablo. Está en el suelo, no se puede levantar, no puede creer lo que está pasando. Verso 21, al verlo tan asustado, la mujer se le acercó y le dijo, yo, su servidora, le hice caso a usted y por obedecer sus órdenes me jugué la vida. Ahora yo le pido que me haga caso a mí. Déjeme traerle algún alimento para que coma, así podrá recuperarse y seguir su camino. Pero Saúl se negó a comer. Sin embargo, sus oficiales insistieron al igual que la mujer y por fin consintió. Se levantó del suelo y tomó asiento. La mujer tenía en su casa un ternero gordo al que mató enseguida. También amasó harina y horneó panes sin levadura. Luego les sirvió a Saúl y a sus oficiales. Esa misma noche, diga conmigo, esa misma noche,
Después de comer, todos emprendieron el camino. Así termina la historia, con una comida. La bruja le convence a Saúl de que tiene que comer antes de irse. Podríamos decir que esta fue la última cena de Saúl. ¿No le parece increíble esta similitud? Lo que se comió, un ternero gordo, panes sin levadura. Fue una última cena para este hombre. Es interesante que la Biblia diga que después de comer se adentraron en la noche, en la oscuridad, siguieron su camino. Al día siguiente sucedería lo que tenía que suceder. ¿Sabe cómo muere Saúl? Saúl comienza la batalla y Saúl, cuando ve que va a perder y que sus enemigos lo van a hacer prisionero, Saúl le pide a su escudero, le dice: atraviésame con tu espada, porque no quiero que mis enemigos me tomen como prisionero y me hagan burla. Cuando dicen burla es más o menos lo que los filisteos le hicieron a Sansón, ¿se recuerda usted? Los filisteos tomaron a Sansón y le sacaron los ojos y se burlaban de él porque caminaba como un burro ciego, topándose con todas las paredes. Y Saúl dijo: yo no quiero vivir eso, yo quiero que tú me mates. Y el escudero dijo: no, yo no voy a hacer eso. ¿Y sabe lo que hace Saúl? Agarra su espada, la coloca en el piso y se echa sobre ella y se suicida. Esto me hace reflexionar y me hace ir y conectar con lo que hablábamos la semana anterior. En Juan capítulo 13, verso 27. Juan 13, 27 dice: tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Sí, Satanás estaba ahí en la cena. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Verso 30. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí y ya era de noche. Judas llegó al mismo punto donde se encontraba Saúl, atormentado, en oscuridad, asustado, aterrado, atormentado por los espíritus inmundos. Judas había dado lugar al diablo en su vida. Judas se sometió a la autoridad del diablo, no a la autoridad de Dios y su palabra. Saúl se sometió a la autoridad del diablo, no a la autoridad de Dios y su palabra. Y al igual que Saúl, terminó quitándose la vida. Mis amados hermanos, no quiero terminar este mensaje de manera triste. El Señor me dice que te diga en esta mañana: tú no tienes que entrar a esa noche oscura. Tú no tienes que entrar a la noche oscura. No tienes que atentar contra tu vida. No tienes que cortar tus venas. No tienes que ahorcarte. No tienes que ponerte una cuerda en el cuello, ni tampoco tienes que odiarte porque quizás tu situación económica no es la que tú esperabas o porque tu cuerpo físico no es el que tú querías. Y odiarte. No tienes que atormentarte en la oscuridad de la ansiedad, de la depresión, de la tristeza. No tienes que hacerlo, porque el Señor entró en la oscuridad por ti. Jesucristo entró en la oscuridad por ti, entró en la noche por ti para librarte de esa experiencia. La Biblia dice en Mateo 27, 45, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Jesucristo entró en la noche, Jesús entró en la oscuridad, Jesús entró en las tinieblas desde las 12 del mediodía hasta cerca de las 3 de la tarde, cuando fue desconectado completamente del Padre. Jesús ya vivió esa tiniebla, Jesús ya vivió esa oscuridad. El verso 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús decidió entrar en la oscuridad, entrar en la noche, desconectarse, ser hecho maldición. ¿Por qué? Para que usted y yo no tengamos que entrar en una noche tal como le pasó a Saúl y tal como le pasó a Judas.
¿Qué le pasó a Saúl y a Judas cuando se adentraron en la oscuridad? Fueron separados de Dios para siempre. Los pecados los superaron. Tuvieron que pagar el precio de sus pecados. Jesús entró en la oscuridad por ti. Él tuvo que ser separado del Padre para que tú no tengas que estar separado del Padre. Él cargó con tu vergüenza. Él cargó con tu pecado. Él cargó con tu rebelión. Él cargó con tu culpa. Él entró a la oscuridad por ti. No es necesario. No es necesario. Le invito en esta mañana, en el nombre de Jesús, a que usted pueda entender este principio. ¿Qué principio? Resisto la voz de Dios. Llega un momento en que Dios puede dejar de hablar. Pero esa rebelión mía no significa que yo no tenga la chance de que Dios me alcance. Sí, porque Dios sí puede alcanzarte. No entres a la noche. No entres a un momento de oscuridad en tu vida. Es tiempo de entregar toda carga a Jesús. Le invito por favor que se ponga de pie y vamos a orar.